Buenas noches, queridos amigos. Hace frío en la capital, pero ojo, saludamos también a todos nuestros compañeros que nos acompañan el día de hoy. ¿Por qué ojo? Porque tiene que tener mucho cuidado con las enfermedades, sobre todo con las enfermedades mentales, porque al parecer son un negocio. Y de esto nos habla Juan Andrés Alfate. Buenas noches. Amigos míos, fíjense que Leon Eisenberg, que es uno de los próceres de la idea, de la teoría del déficit atencional en los niños, se mandó una frase 7 meses antes de morir y que recién hoy fue publicada y que obviamente, viejo, está en llama. ¿Qué es lo que dice él? Que el déficit atencional en los niños no existe. Por lo tanto, digamos, comenzar a tratarlos con Ritalin absolutamente es solo uno de los tantos negocios que la psiquiatría ha querido imponer en la sociedad, diciendo todos están locos de algo, todos deberían tomar remedio y flor de negocio, obviamente, con la farmacéutica. Una vez muchas profesoras me dijeron a mí, en una conversación, digamos, de fin de semana, no sé, de sobremesa, dijeron, lo peor que le ha pasado a los niños en los colegios son los psicólogos de niños. Tal cual. Lo peor. Tal cual. Lo peor que le ha pasado al colegio es como el psicopedagogo, este gallo que te analiza. ¿Los psicólogos o los psiquiatras? Porque los psicólogos de repente te ayudan a orientarte un poco, que entienden pero más lo de la manda el mente humana. psiquiatra. Lo manda el psiquiatra. Y los psiquiatras son los que te meten remedio y que hacen Lo que pasa es que negocio tener un psiquiatra en el colegio suena como un poco duro. Y es un psicólogo y después él te deriva al otro. A mí se llama orientador. Eso me parece mucho mejor. El orientador es menos agresivo que el psiquiatra. Pero de verdad que siempre los psicólogos te derivan a psiquiatra, en eso tenéis razón. Y desde los 5 años, que es lo peor de todo, de los 5 años en adelante. Y también es cierto que cualquier persona que fuera por una apuesta, que fuera por darse una vuelta nomás al psiquiatra, ¿sabes qué? Yo creo que tengo algo, vaya a salir con una receta. O sea, te va a encontrar algo. Bueno, la frase que estábamos viendo recién de Leon Eisenberg, psiquiatra, que es, como decía, uno de los próceres, uno de los máximos defensores del sistema, el creador prácticamente del término déficit atencional con hiperactividad, los niños que son inquietos, que no ponen atención en clase, dijo que claramente era una falsedad. De hecho, lo cito de forma textual, lo dijo 7 meses antes de su muerte. El trastorno por déficit atencional con hiperactividad es un buen ejemplo de una enfermedad ficticia, ni más ni menos. El creador del trastorno de déficit atencional terminó argumentando que fue algo que se le ocurrió, algo con lo que todos se llenaron los bolsillos, pero que claramente no existe porque no se hace la verdadera distinción entre un niño que tiene mucha energía y inquietudes con un niño que tiene problemas, entre comillas. ¿Pero se generalizó o creo que se existe? acuñó. Claro. No, lo porque acuñaron, se acuñó un dijeron, término. oye, qué buena idea, y vamos inventando pastillas Pero es y como de ahí para sale el famoso Ritalin. Pero es para ¿Qué es, simplificar perdón, Claro, José, para pero es para verbalizar simplificar, eso. claro, que tú decías el niño se porta mal, o el cabrón chico no pone atención, o cuesta que haga caso, tiene déficit atencional. Y para adentro. Pero- Claro, es un niño que tiene problemas. Se cubre de cierta manera para no decir que el profesor no es capaz de poder abarcarlo Hace a todo. rato, hace Efectivamente, Quizá- un mecanismo de Quizás funciona autodefensa. así. Los grandes laboratorios que fabrican medicamentos, trabajan con psicólogos, psiquiatras, doctores, ellos se dan cuenta que hay una tendencia que muchos niños conversan en clase, se desordenan, no están atentos y dicen, bueno, hagamos una pastilla, algo, y le decimos, esto es un déficit. profesora, y lo tantos ahorramos. otros, y le meten una pastillita dentro de la boca. Bueno, existe un documental notable que se llama La verdad detrás de la psiquiatría y que habla en este segmento que vamos a ver a continuación sobre niños claramente mal diagnosticados cuando no tenían problema alguno y finalmente fueron tratados como pacientes de la hiperactividad. Atención, mira. In early childhood, it may be difficult to distinguish symptoms of attention deficit hyperactivity disorder from age-appropriate behaviors in active children, such as running around or being noisy. We basically don't know the diagnosis from normal childhood. That's what that's saying. Trastorno del déficit de atención e hiperactividad. Así es como los psiquiatras llaman a los niños que no se sientan quietos en clase, se agitan, corren o trepan mucho. Básicamente conducta infantil, ¿verdad? Así es, y 20 millones de niños en todo el mundo han sido etiquetados con algún trastorno mental. Así que, en vez de dejar que los niños sean niños, Los psiquiatras les dicen ahora a los padres que sus hijos están enfermos mentalmente y que necesitan drogas psiquiátricas. It used to be that you were on the playground. You had the weird kid, you had the shy kid, you had the goof off, you had the hyper kid. You can't have that anymore. Now it's all medical diagnoses. For them to come up with new diseases and new issues and diagnoses in their book, it doesn't correct bad behavior, okay? They can give children all the pills they want. It still doesn't correct bad behavior. The thinking still is, you must fit into this mold. And if you don't fit into this mold, there's something wrong with you. And if you're not the person who designs the mold, too bad for you.
Y quiero retomar lo que decía esa última psicóloga, demasiado malo para ti. Los niños que son inquietos, amigos míos, y que salen de lo normal, que tienen, digamos, preponderancia, digamos, a ciertas cualidades artísticas, musicales, que se aburren un poco dentro de la estructura, obviamente, de los ramos escolares más clásicos, dicen, son obligados a tomar medicamentos porque tienen un trastorno. Y tal como dice este documental, finalmente, en algún momento, alguien dijo que estos niños que son inquietos, que trepan árboles, que andan corriendo todo el día, tienen un problema. Cuando de repente alguien dijo, no, capaz que la explicación sea otra. La explicación es que son niños. Porque los niños se comportan así. Tienen una gran cantidad de energía, son tremendamente curiosos. Son descubridores. Son descubridores, digamos, y hacen de la vida y su rutina sus propias experiencias de vida. Sin embargo, alguien dijo, como no se queda quieto y no escucha 8 horas de corrido que un adulto le hable frente a una pizarra y que él tome y se quede calladito y no moleste, ese niño tiene problemas y por lo tanto debe ser medicado. Avalar otras, ¿cómo se llama? Otras tendencias de educación, en definitiva. Al final yo siento que esto es, de alguna forma, defender el mismo modelo que se replica, entre comillas, a nivel mundial. Y lo regula todo con la misma vara, exactamente. Los nivela con un mismo nivel de memoria y conocimiento, digamos. Crimen eso, o sea, ya yo no recuerdo que cuando yo era chico me hubiesen medicado tanto, o hubiese tenido compañeros, o sea, yo me acuerdo, por darte un ejemplo, tener noción del A, B, C, D y mi curso. Y en todas esas 4 letras, yo no tenía compañeros que tuvieran medicados, que tuvieran problemas, tenían que tomar pastillas. En el APO, y también no, pasa te estoy diciendo. No, nada. Nadie tenía tanto problema como los que existen ahora. Y hay nadie distintos intereses, obviamente, y hay muchos niños que no les gusta sentarse, lo que decía el Bueno, por eso hay que buscar 8 horas a escuchar una clase de matemática o de castellano y tomar apuntes. Es una lata. Obvio, yo estaba en un colegio antroposófico que me dejaban subir a los árboles, que me dejaban correr, tenía clases de pintura, carpintería. Ahora, esa declaración respecto a los niños, el Ritalin, digamos, y la hiperactividad, con que es un trastorno, es solo uno de los grandes negocios que este documental, la verdad, detrás de la psiquiatría se hace obviamente caso. Es Ritalin o Xylo o otros derivados. Está 4 o 5 años con facilidad tomando. Por supuesto, pero la cosa no se detiene ahí. Atención, porque cuando tú eres adulto, fíjate que le tiro un dato estadístico fáctico. Cerca de 800.000 chilenos, sí, 800.000 sufren de depresión, que obviamente cuando pasa de la hiperactividad pasa a tener estrés, digamos, y otros problemas que tienen que ver con tu vinculación con el trabajo y todo lo demás. 150 millones de personas diagnosticadas con bipolaridad, 150 millones de personas en el mundo entero. Y en Chile, atención, el 36% de los mayores de 15 años tienen algún diagnóstico de trastorno psiquiátrico. Vale decir, alguien sobre 15 años, por ahí el apoderado, por ahí el mismo le dijo, ¿sabéis qué? Todavía un psiquiatra va a cachar. Todos se fueron con una receta de este volado bajo el brazo porque todos finalmente tenían algún trastorno de tipo mental. Mucha atención porque fíjate que existe, como este documental lo notifica, un fraude en los diagnósticos. No lo van a creer. Por favor, mucha atención a este segmento. There are very few statistics in the book. Disorder is used essentially as a euphemism for illness. This is a book which catalogues mental illnesses for which no medical sign has ever been discovered. Este panfleto primitivo tenía 130 páginas y enumeraba 112 trastornos mentales. Pequeño comparado con el DSM actual, pero mucho más grande que cualquier cosa prevista por Kraepelin. ¿Por qué tantos? Porque al definir más y más de la vida como anormal, los psiquiatras podían poner sus manos en una cantidad enorme de dinero del gobierno. ¿Definir la vida? ¿Qué quieres decir? Bueno, cosas como retener el aliento, morderse las uñas, chuparse el dedo, sonambulismo, eficacia pobre, hasta la homosexualidad. Es ridículo. ¿Añadieron todos esos solo para tener gente a la que dar tratamiento? Y más. Luego la segunda versión DSM-2 llegó en 1968 y se expandió a 178 trastornos. Una vez más, para hacerse con todavía más dinero del seguro del gobierno. Para hacer esto internacionalmente, el DSM-2 se escribió para seguir la línea de la Clasificación Internacional de la Enfermedad, el ICD, un libro usado en Europa y en todo el mundo, que aparte de los diagnósticos psiquiátricos, enumera enfermedades médicas reales. Bueno, el Manual de Desórdenes Mentales tuvo este año, y que no estuvo exento de polémica, su 5ª edición, a la que agregaron muchos más desórdenes mentales. Pero espérate. Como Harry Potter, va a sacar ediciones a cada rato. Pero es que poco menos. Tú sabes que la cantidad de informes sobre trastornos mentales que agregaron eran tremendamente ridículos. Por ejemplo, decían, si Gonzalo Feito, de repente, al menos una vez a la semana, se come las uñas, ¡pum! Tiene que ser medicado y hay una pastilla para eso. Increíble. Si hay una mujer que donde está hablando
y está esperando la consulta y se toma el pelo, si soy trastorno mental y tenemos un remedio para eso. Si es que tú movís la pierna así inquieto cuando estás así, digamos, en una conversación. Trastorno mental, de inmediato y hay un remedio. Lo que pasa es que si tú lo miráis desde ese punto de vista, lógicamente que ahí todos caemos, porque todos tenemos alguna manía o alguna cosa que haga o que hace que un profesional de la medicina, obviamente, vaya a pensar que tenía algo. O sea, ¿quién no ha ido a un psicólogo y en realidad ahí salió como, si en realidad yo tengo este rollo, y descubrís que tenía un problema que nunca en tu vida te hubiese enterado, que era consecuencia, que al final, si tú lo pensáis, yo personalmente pienso que es una tontera. ¿Los remedios causan dependencia? Vamos a hablar de eso más adelante. Incluso un niño después, si los deja de tomar, es más hiperactivo y más desconcentrado aún. Por supuesto, porque de alguna manera le quitaste, claro, un efecto rebote, muy bien, porque le quitaste una capacidad de autosanación, de más bien de autorregularse, sin entender de que un niño, digamos, que anda empujando a los demás porque lo encuentra divertido, después él no lo puede entender por sus propios medios, a menos que tenga una pastilla en su interior como una que lo vaya calmando. Como que le ha hecho chocolate todo el rato. En el DMS número 5, que salió este año, se agregaron 100 condiciones de trastornos mentales y llegaron a la conclusión en ese libro que todos, escúchame, todos aquellos que no estamos empastillados ni nada, tenemos al menos 20 potenciales condiciones de algún trastorno mental. O sea, somos todos pacientes, la diferencia entre que se pastillen que no, aquellos que han ido a visitar al psiquiátrica de cabecera o no. En cambio, atención con esto porque tiene también que ver con los nuevos trastornos mentales incorporados, digamos, para estos nuevos estudios. Atención con lo siguiente. New diseases are being invented all the time, and I want to emphasize the word invented, because when it comes to psychiatry, mental illnesses are not discovered, they're invented. The way the system works in terms of diagnosis is that every few years a group of psychiatrists and psychologists sit around in a room and vote on new diagnoses. Bueno, lo que dice claramente, o sea, muy bravo. Dicen los psiquiatras que de alguna manera casi... vamos a hacer una nueva película. Sabéis que lo voy a decir de aburrido, pero casi así que es como que se juntan en sus convenciones y dicen, ok, alguno ha cachado un nuevo trastorno y empiezan a mirarse. Mirar tele y comer pan, weón, y chatear. Weón, para adentro, weón, ¿cómo se llama? Yo le pongo el trastorno come vivo, el trastorno salfate, para adentro, mierda. Y vamos cobrando. Pero puede ser que efectivamente, con el cambio de los tiempos, la era moderna, hoy en día, efectivamente se puedan... Con mayor estimulación, claro, que se provoquen nuevos trastornos, porque efectivamente puede ser, por ejemplo, un niño que vive conectado a la consola, al smart, al tablet, y efectivamente no sale de la casa, todo el rato... Puede que entonces ahí hay una verdad que no te han contado tampoco. Estos remedios te dejan dopados. Sí, claro. Yo el año pasado tuve un examen y quería estudiar y me estaba yendo mal en un ramo y me tomé uno de esos remedios. Y sabéis que fue una cuestión insólita. Yo nunca me había tomado uno y yo no soy muy buena para los remedios. Era un ente que no podía ni moverme. O sea, ir al baño me daba lata. Pero era una cuestión así, concentrada. Sentía la cabeza que me ardía. Y era así como imposible, ponte tú, dormir quieta. Así, y era como una pura cabeza, era un cerebro. Me fue bien, pero nunca más. ¿Sabes lo que pasa? Que lo que yo encuentro terrible, yo tengo un sobrino y una vez lo conté, parece acá, que hoy día tiene 7 años y ya lo echaron de un colegio. Porque es súper inquieto. Como inadaptado, es súper, claro. Pero 7 años, perdón, 7 años, que te echan a los 7 años. Sí, lo echaron en primero básico. Este año sí lo cambiaron. No aguantan nada. Espérate, pero es súper heavy porque tú sabes que está, mira, el pobre va del colegio al fonoaudiólogo, el fonoaudiólogo al terapeuta, del terapeuta al no sé qué. Y de verdad que tiene todas las tardes una actividad y se lo que lo hace. Por todo, digamos. Sí, y toma pastillas. Entonces tú lo miras ahora, es un pendejo súper... Ay, así como guay todo el rato, que súper prendido. Pero ¿sabéis qué pasa? Que hoy día tú lo miráis y da lata, porque está así. Es un zombie, claramente. O sea, le falta que le ponga la baba nomás. Los papás que son súper cercanos míos, pero atroz, pero los papás están así como dicen, no, pero es que ¿sabéis que es necesario? Imagínate con los años la autoestima de ese niño, el sentir que no encaja, que finalmente no sirve. Como decía la María José, horrible lo que están haciendo dependencia. Porque él, para verse aceptado, en vez de autorregularse, de aprender algo a partir de su experiencia, de su relación con los demás, solo funciona a través de pastillas. Lo que decía un poco Gonzalo, retomando tu pregunta, por ejemplo, un muchacho que está pegado al teléfono con consolas de videojuegos, es algo que fácilmente la educación y la autorregulación podrían solucionar. Pero no es que tenga una condición mental, que eso es lo que apunta la psiquiatra. Decía, mire, ¿sabe? Su hijo pasa 12 horas frente al control remoto sencillamente porque tiene un agujero en la cabeza y nosotros tenemos una pastillita para eso. Simplemente no es algo que él pueda
autosanarse ni autocontrolar. Atención, porque este documental, La verdad detrás de la psiquiatría, ¿sabes lo que te muestra? Que parte de los diagnósticos, las nuevas enfermedades que sacan a luz, no están basados en estudios necesariamente, sino obviamente en opiniones personales de los psiquiatras que aquí los descubren y los dicen casi riéndose. No, que están todos locos, poco menos. Atención con esto, mira. DSM is made up by committees of men who have political opinion, and women too, who have biases and political opinions. And so there isn't nearly as much science in DSM as there ought to be. Like in the previous one, people had a meeting in the bathroom and they decided that something should be in there, and then they would go and propose it to the whole committee. You have this kind of lumping together of several observations. And when you get enough of them in one tent, you got a diagnosis. DSM system is not the real system of the diagnosis. A lot of the disorders that are in there haven't necessarily been rigorously validated. It's just the best tool that we have available, but it is not perfect. It's so useless that if you give me a patient and the DSM, I'll make at least 20 diagnoses on the same patient. You have to take it with a grain of salt anyway. It's actually getting more and more complicated. We're left with diagnosing things on the basis of checklists and questionnaires, which leaves us sort of out of, as you said, the rest of medicine because we don't have a biological test. Increíble. La carencia de ciencia en el DSM es de hecho un secreto a voces. Esto es lo que algunos profesionales dicen sobre ello. The DSM is a sham. It's been described as a house of cards. Why? Because the diagnoses are theoretical. They're not based on scientific measurements. Para lo que se viene integrando, el DSM es la Biblia de los psiquiatras, que actualmente cada vez que sacan una nueva edición, que pasan varios años entre una y otra, la versión número 5, la última, salió en el año 2013, y que obviamente levantó polémica. Decían que se pestañáis mucho, que se miráis mucho para arriba mientras pensáis, que se te rascáis la cabeza. Todos tienen una condición mental que necesita ser tratada. 30.000 casos de estos se llevan a cabo en nuestro país al año. Y aquí viene lo más heavy. Fíjense que algunos de estos tratamientos son recetados por psiquiatras con apenas 10 minutos de entrevista, ya sea un niño o un adulto, y en algunos casos solo por teléfono o porque otra persona fue a hablar por un pariente que finalmente le terminaron entregando una receta. O sea, les meten a todos lo mismo. Absolutamente. Estos son algunos de los casos de personas que ni siquiera se vieron ojo a ojo con el médico y terminaron hasta el día de hoy dependiendo por las pastillas. Mucha atención, mira. I was sent to a psychiatrist who saw me again for maybe about 15 minutes, talked to me how I was doing at 7 years old, and I left with a prescription for Ritalin. Probably within the first 15 minutes, he diagnosed me with having an anxiety disorder and put me on prescription medication. The amount of time it took for the diagnosis was, I'd say, probably within 10 minutes I was diagnosed with anxiety, with depression, within 10 minutes of speaking to the psychiatrist, and I was put on those drugs immediately. I received numerous different diagnoses from different doctors, and each one gave me a different drug. I didn't have to undergo any tests. I didn't even have to sit there, and I didn't have to ask any questions. It was just, that's what you've got. And I researched it, I did my research, and I still can't fully understand how you can diagnose somebody with a short attention span. There was never an explanation. Nobody really knew what it was or why it was caused or how did you get it, why did anybody have it, and what could anybody do about it. Just here, have some medicine and go away. Bueno, fíjense que todas las personas diagnosticadas con algún trastorno mental, a propósito del DMS, la Biblia de los psiquiatras, que da una explicación a cualquier tic, cualquier manía, gusto personal incluso, y que ellos dicen esto amerita ser tratado con pastillas y fármacos de distinta naturaleza, ahí apelaban, decían, solo habló conmigo 10 minutos, en un caso jamás se refirió a mí, habló con mi apoderado, ni siquiera, digamos, alguna vez tuvo un contacto telefónico porque habló con otra persona que le contó de mi caso, le hizo una descripción. Absolutamente. Los papás también cómo acceden. A mí me pasó cuando era chica que me mandaron a millones de psicólogos, porque también lo mismo, déficit atencional, hiperkinética. Y mi mamá finalmente optó por cambiarme de colegio, pero nunca me metió ningún remedio. Y siempre me dijo, ni cagando, José, pero que esas son, digamos, son corrientes o escuelas, llámalo como queráis,
de parte de uno. Yo tampoco a mi hijo trataría de darle la menor cantidad de fármacos. Yo personalmente trato de no consumir fármacos. Pero o sea, por manera de vida, pero digamos. Gonzalo, piensa que la gran mayoría de las personas tiene una fe ciega, desde la psicopedagoga, pasando por el psiquiatra, y luego las personas que te dicen, ¿sabe que su hijo tiene una condición y como lo queremos, le vamos a dar esta cosa? Porque como se supone una enfermedad. Entonces uno no cuestiona eso. Yo también, pero sabes que yo también estoy con que es como bien facilista, como papá me refiero, y como profesor, como, no sé, encargado de un colegio, tener la responsabilidad de estar a cargo de tantos niños, de decir, no, sé que tiene un problema, llévenlo al psicólogo, llévenlo al terapeuta, llévenlo a no sé qué. Entonces al final, porque igual tener un cabro chico inquieto no es menor, es más pega claramente. Claro. Pero sí significa... Pero es pega, porque hay que hacerla. Pero es pega que hay que hacer, y no hacerla, uno decide tener hijos, y los hijos uno no los elige que sean simpáticos, que sean atentos y todo. Mucha atención, porque fíjate que parte de un proyecto, se hizo un experimento, y personas que ellos en un autoexamen decían, ¿saben qué? Soy una persona tranquila, feliz, con harto tiempo libre, que lo ocupo en actividades recreativas, con mi familia. Dijeron, oye, mándalo al psiquiatra a ver qué te dice. Bueno, las personas que no necesitaban vivir sanas. Buenísimo. Bueno, el 90% de ellos salieron con un diagnóstico de depresión y bipolaridad. Claro. Bueno, no tenían nada, y me decían, bueno, estoy enfermo. Pero si hacen la típica del psicólogo, y se cagaban de la risa. Tienes que ir al psiquiatra, necesitas remedio. Por supuesto. Para mantenerte y esto lo hace el DMS, son nombres, es como que obviamente los van inventando conforme pasa el tiempo, y al final todos tienen eso. Son todos bipolares, son todos depresivos, endógenos, etcétera, etcétera. Un dato, los antidepresivos, como todos lo sabemos, son para evitar el suicidio, obviamente, de los posibles pacientes, y estar con buen ánimo, ¿cierto? Bueno, sin embargo, te destruyen la capacidad de sentir y te llevan a tener más ganas de matarte. Algunos remedios, esto es lo que provocan, y es todo lo contrario a sanarte, sino que te empujan hacia el abismo que puede llegar hasta tu propio fin. Mira. People think antidepressants are going to make them happy, but it's not what they do. They numb them down, and then in themselves there's a withdrawal state from the antidepressants. They just become like robots, some of them. They're not actually able to experience the whole variety and range of human feelings and emotions, and work with them and express with them and share them with others. Because once you sort of put somebody on a heavy dose psychotic drug, I mean, you're just dehumanizing them. These are very potent, very toxic medicines, cause on themselves diabetes, high cholesterol, cause what's called a metabolic syndrome, truncal obesity, premature hardening of the arteries. They affect the heart and the lungs and the kidneys, and you never know exactly what to expect. Most psychotropic drugs lead to massive weight gain. Some of them, like olanzapine, for example, can lead to weight gains of 25, 30, even 40 kilos in a year or two. And that is serious. One of the side effects is it affects your sexual performance abilities. In people who are on a lot of medication, they're just totally unable to detoxify through their liver, and then other functions of the body shut down one by one. En algunos casos destruyen el hígado, en otros el sistema respiratorio, en el otro matan neuronas y claramente provocan problemas de difusión sexual. Y finalmente, cuando estos remedios estaban destinados a crear una persona más estable, regular respecto a la felicidad, te crean personas más depresivas que apenas les corta el tratamiento, se vuelven claramente en unos suicidas compulsivos. ¿Y usted es alérgico? Si yo tengo que ser responsable, no puedo desconocer que hay gente que nace con ciertos desequilibrios químicos y que incluso pueden desencadenar en enfermedades tan terribles como es la esquizofrenia. Pero que la psiquiatría me venga a decir que estamos todos locos y que todos necesitamos remedio, no lo creo, compadre. Así que ahí está la verdad detrás de la psiquiatría. A botarlo.